Descubramos juntas la verdad bíblica para la mujer en tu podcast Mujer Diseño Original. Hola, les damos la bienvenida a su podcast Mujer Diseño Original. Gracias por estar aquí, gracias por escucharnos. De nuevo les saluda Marlene Skargren desde Suecia. Y el día de hoy de nuevo Noemí con nosotros, Noemí Quero desde México. Hola Noemí, ¿cómo estás? Hola Marle, bien, gracias a Dios. ¿Tú qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Y en el episodio anterior estuvimos hablando un poco acerca de nuestra identidad, ¿cierto? Nuestra identidad como hijas de Dios y la manera como esa sana identidad es la que verdaderamente nos marca el camino para nosotros poder vivir una vida en plenitud en el diseño original que Dios nos ha dado desde que nos creó como mujeres. Una de las cosas que me gustó mucho, Noemí, que dijiste en el episodio pasado es que hoy en día tú te gozas de ser mujer, te gozas de ser madre y de ser esposa. A veces es difícil encontrar gozo en medio de las tareas del hogar, en medio de los trabajos que tenemos que hacer para cuidar a nuestros hijos o las que tenemos niños pequeños en medio de los llantos. Pero qué bueno saber que podemos encontrar ese gozo en, en Dios, en esa identidad, porque es lo único que verdaderamente nos llena de gozo. Noemí, hoy vamos a hablar acerca de qué tan capaces o incapaces somos nosotras de vivir ese diseño para el que fuimos creadas. Terminamos el podcast precisamente hablando de eso, de que en nuestras fuerzas es bastante complejo. ¿Qué piensas? Así es. Yo le he llamado la imposibilidad. Si el episodio anterior fue acerca de la identidad, yo creo que esto que tú dices es acerca de propósito. La palabra sería propósito porque eh, junto con la identidad de ser hechos hijos de Dios, que es un poder y que es portar su misma imagen y semejanza, que es algo difícil de entender la trascendencia, pero es algo, es el don más maravilloso que nos marca. Esa identidad va ligada a nuestro propósito. Sin embargo, por la caída, nosotros tenemos esta lucha que comentábamos la vez pasada. Es una lucha real, es una lucha que experimentamos a cada momento porque somos incapaces de hacer lo bueno. Y sin embargo, dentro de nosotros está el espíritu que es el que lo hace posible. Está el espíritu que nos capacita para vivir la vida en Cristo. Y esa es la única opción. Fuera de eso, lo que siempre sucede es que Dios permite que nos equivoquemos, que fallemos, que no seamos capaces y que no sintamos lograrlo. Y eso es bueno. Ese punto de partida, siempre que hablo con alguna mami que va a iniciar a educar en el hogar y que está llena de preguntas y dices que yo piensan que es diferente para las que llevamos más tiempo, pero dices que yo no nací para enseñar, yo no soy maestro, yo no soy paciente, yo no voy a poder. Y cuando expresamos esto de yo no voy a poder, yo digo, qué bueno, estás en el mejor punto para iniciar algo, el punto de reconocer nuestra insuficiencia, pero que tenemos un Dios suficiente, más que suficiente. Ese punto es magnífico porque se cumple el versículo que el apóstol Pablo dice de su fortaleza se perfecciona en mi debilidad. ¿Y por qué lo hace así Dios? Porque Él quiere que vayamos a Él. Si nosotros podemos sin Él, entonces no lo necesitamos y la honra es para nosotros. Pero si nosotros vemos que por ningún motivo va a salir algo bueno de lo que hagamos, que son como trapos de inmundicia nuestros mejores esfuerzos, como hojarasca que se quema con el fuego,
entonces reconocemos que la gloria de lo que se logre va a ser suya. Eso me encanta. Así es, a mí también me encanta esta parte de la incapacidad porque aunque no es agradable y bonito sentirte incapaz, en realidad es la única herramienta que a veces Dios utiliza para llevarnos de nuevo a Él. Y yo creo que he tenido la oportunidad de desempeñar varios trabajos o cargos cuando fui soltera y de participar en proyectos. Y yo creo que el tema de la maternidad para mí fue algo tan difícil cuando yo entendí en lo que estaba metida que yo dije, por Dios, ¿cómo me metí en esto? Y creo que ese fue mi punto de partida para decir, ¿cuánto te necesito? O sea, yo creo que nunca en mi vida había sentido tanta incapacidad para lograr algo y tanta falta de preparación. Yo sé que muchas mujeres o incluso padres dicen que, bueno, tú no tienes un manual para ser padre o para ser madre y por eso a veces se justifica que uno va por ahí como probando que cómo lo hago. Pero lo lindo de nosotras que tenemos a Dios, tenemos su palabra, es que definitivamente sí tenemos una guía. Sí hay para nosotros como un cómo hacerlo, ¿cierto? Un paso a paso. Y cuando hablo de eso no me refiero a una fórmula, porque no es que significa que haya una fórmula para ser una buena madre o para cumplir con nuestra labor, significa que tenemos al que verdaderamente puede hacerlo en nosotras. Entonces, quiero que empecemos hablando precisamente de eso, del espíritu, cómo es el espíritu el que crece en nosotros o en nosotras para podernos permitir avanzar en ese propósito que hablábamos. Noemí, en tu experiencia, me imagino que has tenido muchos momentos en los que te sentiste así de incapaz. Cuéntanos alguna anécdota o algún momento en el que hayas vivido esta incapacidad y cómo pudiste llegar a Dios, o sea, cómo Dios te trajo de nuevo en ese momento hacia Él. Y pues yo creo que yo soy una de esas mujeres que por diseño, no por diseño, por concupiscencia, mejor dicho, mi carne, no son serviciales. Yo creo que algunas, veo una de mis nenas, les viene fácil el atender a otros, ese don de servir, y es bien bonito porque se ofrecen, pero en mi caso siempre he tendido a ser muy egoísta, mis cosas, lo que a mí me gusta. Y cuando mi mamá, en su amor, pero en su desconocimiento, me decía, hija, tú solo dedícate a estudiar y a trabajar, tú no te preocupes por nada más. Pues alimentaba esa pereza de moverme y meter las manos al servicio del hogar, de los quehaceres. Entonces, creo que nuestra generación y las que siguieron han sido así educadas. Y esa frase tan típica de decir, mi esposo me va a conseguir a alguien que me ayude, una mucama. Eso es un sueño que todas las jóvenes tienen y piensan que se les va a realizar. Pero, oh sorpresa, cuando Dios nos lleva al hogar a ser quebrantadas, y yo así lo viví, esa total incapacidad para coordinarme en el hogar con lo básico, teniendo que aprender a atender a un ser ajeno a mí, o sea, a alguien más que no fuera yo misma, llegó a mis hombros un sentimiento de responsabilidad y de carga tan grande que yo decía, es que esta pequeñita depende de que yo siga despierta o de que me quede dormida y me desentienda. Y yo decía, yo no voy a poder. Pero algo que yo sí veo muy evidente es cómo el ambiente de una oficina es un ambiente tan
cargado de competitividad y de egoísmo, y también un ambiente en donde abunda el chisme, la envidia, el egoísmo. Yo no disfrutaba para nada ese ambiente y sí, tengo claro que fue una de las etapas, ese tiempo que yo trabajé, 6 años, espiritualmente más desérticas. O sea, me costaba un trabajo mantenerme y permanecer en la palabra, crecer, iba contracorriente. No está diseñado para nosotras como mujeres de manera natural. Yo así lo creo. Y sin embargo, cuando vine a mi hogar, era verdad que había dificultades económicas, es verdad que había cosas desagradables como limpiar y todo esto, pero recuerdo que recibí una llamada de una amiga que era la más, como le decimos en México, burra y floja de la generación y que sacaba las calificaciones copiando y haciendo trampa. Y yo decía, ¿cómo yo, que era, pues lo voy a decir por gracia de Dios, pero que era la presidenta de la generación y la excelencia y los premios, como dices tú, y los aplausos, y ahora estoy aquí? Y sin embargo empezó a contarme chismes de la oficina y yo decía, pero ¿qué ambiente de paz hay aquí? Es el hogar donde una mujer aprende las disciplinas espirituales. Definitivamente no hay mejor ambiente que estar a solas. Entonces Dios te lleva a conectar y a volver tu corazón con ese bebecito que tienes en brazos. Y es bien bonito que Él te provee de todo lo necesario espiritualmente, las riquezas en Cristo, porque precisamente la esperanza es Cristo en nosotros. Ya no depende de mí, de mi perfección, de mi adecuación, sino que ya Él hizo ese diseño para buscarle, para necesitarle y para que solo en Él haya plenitud. Y me di cuenta de que ya no estaba yo en contacto con competir con quién iba mejor vestida, quién gastaba más su sueldo en unos tacones, o que si la bolsa de marca, o que si la pestaña, o que si era la favorita de los jefes, o eso es algo tan vano y tan pasajero, es pura vanagloria. Y yo decía, ahora me siento bien tranquila, lo pude experimentar real. Así es, Noemí. Creo que muchas nos podemos sentir identificadas con eso porque yo nací en un hogar cristiano, por decirlo así. Fui a la iglesia desde muy pequeña y ese fue mi ambiente natural. O sea, yo iba a la iglesia casi toda la semana y cuando fui adolescente empecé a servir como maestra de escuela dominical y servía en grupos familiares y lideraba, entonces yo me mantenía toda la semana en la iglesia y el domingo ayuno y bueno, se podrán imaginar todo este proceso. Y uno pensaría, wow, pues todos estos años que estuve desarrollándome como en este ambiente de iglesia, pero si yo me pongo a comparar todo mi crecimiento espiritual durante todos esos años, luego a mi crecimiento espiritual después de que yo me casé, empecé a estar en el hogar y luego cuando fui madre, yo encuentro una diferencia abismal entre ambos periodos. Aunque mi periodo anterior es de muchos años más y el periodo de esposa y madre es más corto, yo veo que el crecimiento espiritual que he venido teniendo en estos últimos 5 o 6 años es mucho, mucho mayor. O sea, no hay comparación con lo que la manera como se desarrollaba mi crecimiento espiritual antes. Entonces, ¿qué tiene el hogar, Noemí? Cuéntame, ¿qué es lo que tiene el hogar que nos ayuda verdaderamente a crecer en carácter? Porque yo recuerdo que cuando yo me casé con mi esposo y empezamos a convivir, y desde ese momento yo empecé a ver que verdaderamente yo necesitaba ser moldeada porque yo necesitaba de Dios, ¿cierto? Entonces mi nivel de oración tuvo que crecer porque yo no tenía a quién más acudir. Si yo verdaderamente
quería que esto funcionara y quería que las cosas estuvieran bien, yo tenía que pedir ayuda de alguien. Cuéntame tú qué piensas al respecto, qué es lo que tenemos en el hogar que nos da, que no nos dan los otros escenarios afuera. Esa pregunta es excelente. Me declaro una apasionada del hogar y de la familia, totalmente convencida. No crecí en una familia excelente, como ninguno de nosotros ni nuestras familias son excelentes, pero y fue una familia con muchas carencias y con mucha, pues yo podría decirle una familia disfuncional. Sin embargo, Dios pudo permitirme ver que en su gran amor diseñó ese lugar que puede convertirse en ese lugar y esas relaciones. El lugar es el hogar y las relaciones son la familia, que son el elemento, el instrumento perfecto para transformarnos a su imagen y semejanza. Todo lo que sucede allí, desde lo más insignificante y material hasta lo más espiritual, en relaciones y en ambiente, tiene un propósito. Yo diría hogar diseño original y familia diseño original, porque no hay otro lugar donde seas como eres como en la familia. No hay otro lugar que sea tan tridimensional para aprender como el hogar, porque ahí sucede la vida real. Ahí no es nada artificial como puede ser un ambiente de escuela, un ambiente de oficina, en donde hay mucha apariencia y en donde te aguantas todo, pero en el hogar no, en el hogar te eres quien eres, o sea, te tienes la confianza para bien y para mal de explayarte. Y es ahí donde Dios dispuso, si tú puedes ver en Timoteo, en ese capítulo donde dice, habla de quien anhela ser un obispo, o sea, hablando de un llamado para dedicarse a la obra de Dios como pastor o como anciano, los requisitos siempre están ligados a que gobierne bien su casa, marido de una sola mujer, que tenga sus familia en órdenes, sus hijos bajo sucesión. Pues está hablando de que si una persona no ha logrado que las relaciones al interior de su hogar, en familia, estén bien, entonces en la vida va a fracasar. Así sea exitoso en lo que quieras, pero lo más importante es lo que más vale, que es estar bien al interior. También tú puedes ver cómo cualquier esposo, y esto lo dice la hermana Debbie Pearl en su libro, creada para hacer su ayuda idónea, cualquier marido que pueda ser muy exitoso, pero está mal con su esposa, ese día no está tranquilo, no se siente bien. Si su esposa no lo anima, no está a su lado, de nada sirve cualquier éxito o cualquier logro de este mundo si no está en orden su casa. También yo tengo muy claro en mí que de nada sirve ese pasaje que dice, de nada sirve, um, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿De qué le sirve a una madre ser la más exitosa pastora, la más exitosa mujer de negocios, ser directora, ser millonaria, tener éxito o tener cualquier logro y perder un hijo en cuanto espiritualmente? O sea, no creo que haya una tristeza mayor que saber que un hijo no está bien. Y sin embargo, cuando un hijo está en la verdad, en los caminos de Dios, en serio que no creo que haya nada comparado con ver que ellos son hijos de Dios y no solo nietos. Eso es algo que solo Dios pudo establecer, que el hogar sea ese horno de fuego muchas veces, en el que hierro con hierro se abusa. Creo que el matrimonio es un proceso natural de intensivo para parecernos más a Cristo, porque empiezas a aprender a renunciar a ti y a amar con sacrificio como Cristo lo hizo con nosotros. Pero la maternidad y el discipulado en el hogar es más que intensivo. O sea, eso es otro nivel de entrega porque empiezas a comprender a nuestro Padre Celestial en algún sentido, en algún nivel,
en cuanto a cómo él ama, en cuanto a cómo él tiene paciencia. Y eso te transforma en su imagen. Conforme lo vas conociendo, vas avanzando en parecerte a él. Y si es así, Marlene, si es así, las disciplinas espirituales se pueden practicar y permanecer en ellas de manera más natural en un ambiente de paz, en un ambiente de calma, en un ambiente de rutinas, de orden. Y ahí crecen todas las mejores cosas de la vida. Yo en este punto quiero, Noemí, hablar de algo que he escuchado de varias madres y de pronto yo también lo sentí en algún momento, y es el tema de que cuando tú estás en el hogar, sobre todo en la etapa en la que tienes niños pequeños en el hogar, se percibe una sensación como de que tu vida espiritual ha menguado. Es como que ya no tienes ese mismo juego, ese mismo tiempo que dedicabas antes de pronto a la lectura, esa misma libertad que uno tenía de pronto antes para dedicar un tiempo a su devocional cada día. Y creo que a veces nos sentimos un poco como que no estamos haciendo nada espiritualmente, como que nuestras disciplinas, que es muy difícil conciliar nuestra vida de hogar con todas las tareas que tengo que hacer y a la par crecer en mi vida espiritual. ¿Qué nos puedes dar tú como consejo a las madres que están pasando por esa etapa? Y supongo que más adelante, cuando viene la etapa de los niños ya un poco más grandes, donde ya llegan otro tipo de responsabilidades y luchas, pues también hay ciertos obstáculos para pensar que podemos dedicar tiempo a nuestras disciplinas espirituales. ¿Quieres contarnos un poco acerca de qué consejos, de qué manera podemos nosotros conciliar esas dos cosas? Sí, yo creo que el problema está en esa palabra que acabas de decir, esa sensación, porque hemos crecido pensando que si estoy en la iglesia, que si estoy sirviendo, que si estoy en un curso, que discipulado es un estudio, que esas son las disciplinas. Y hacemos esa dicotomía entre la vida personal, privada, y todo lo que tiene que ver con el culto y con la iglesia en lo físico. Y son sensaciones, pero no es real. Eso es un engaño más, es un espejismo. Nosotros tenemos que entender que andamos por fe y no por vista, que el corazón es engañoso y cuando yo siento, ahí debe haber un foco rojo que me diga, sentir no es igual a realidad. Hoy en día le damos mucho peso a nuestros sentimientos y nosotros como mujeres somos volátiles. Las hormonas nos llevan a ser cíclicas. De pronto estoy en la cima y al rato estoy en el valle más profundo. Y eso no, esas son arenas movedizas. Nuestro, nuestro fundamento debe ser la roca fuerte y la verdad de la palabra. La palabra lo que dice es que en Él estamos completos y que todo se va a derivar de nuestra dependencia y nuestra relación de Dios. No de qué tanto asisto a la iglesia, no estoy diciendo que no asistamos, esa es una disciplina que nunca debemos dejar, no de qué tanto se me reconozca en un ministerio, ni tampoco de qué tantos cursos yo esté tomando. Mi relación con el Espíritu Santo es el punto de partida y no es una relación como mística, ni es una relación cuando dice que debemos ser llenos del Espíritu, no está diciendo que es como se llena un vaso de agua con un líquido. El Espíritu no es un líquido. Nosotros no somos un recipiente para receptor de líquidos. Nosotros somos personas y el Espíritu es persona. La relación a la que se refiere el apóstol con ser llenos es esa relación de enamorados, esa relación de amor, en donde yo lo considero una persona bienvenida a mi día a día. Entonces todo depende de ser. Si soy hija, descanso. Dice Efesios, estamos sentados con Cristo juntamente en lugares espirituales. Hay un autor que me gusta mucho que mi papá me enseñó a leer que se llama Watchman Nee. Él tiene un libro que se llama Sentaos, andad y estar firmes. Él tiene libros que ya no son, ya son
descontinuados, muchos de ellos, pero son libros increíbles en cuanto a esta posición que ya tenemos en Cristo en la que podemos descansar. En esta etapa que requiere total dependencia, o más bien que demanda total dependencia de nuestros pequeñitos, de nosotras, y total actividad para atender sus necesidades y también balancearlas como un malabarista el matrimonio para que ninguna de las dos sufra. Claro que la prioridad siempre va a ser el matrimonio, ojalá después podamos hablar de eso, pero en esta imposibilidad, lo que Dios provee es que nosotros necesitamos estar descansando. Es un tiempo de descanso espiritual, de refrigerio, y yo creo que lo proveen precisamente las disciplinas espirituales personales. Estar nosotras allí a los pies, como María, y el afán nos lleva más a Marta, a corre, 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 y no está mal, no está mal estar ocupadas, pero en medio de estar lavando los trastes, puede venir esa intimidad con el Espíritu, es el estar hablando con Él. Él dice que con gemidos indecibles habla al Padre lo que nosotras no sabemos y debemos echar mano de eso. La palabra, ahora más que nunca, hay todos estos medios por los cuales podemos tener audios a la mano, podemos tener a la mano un sinfín de herramientas para aprovechar nuestro crecimiento espiritual y no hacerlo a un lado, pero no es nosotros estarlo produciendo, sino es dejar, permitir que el Espíritu lo haga en nosotros. Entonces, cuando tenemos esos momentos de sentirnos súper mal, es que amaneció nublado y hoy me voy a deprimir. Es que estoy en mi periodo y hoy seguro me voy a sentir mal. Todos, por favor, tómenlo en cuenta. Es cuando viene lo sobrenatural, la vida sobrenatural que hay que cultivar, que es la vida del espíritu. Y entonces nos encontramos con que ya no dependo de las circunstancias, ya no dependo de cómo me sienta. Y eso es algo que yo quiero aconsejar como mamá, que formemos hijas que no sean cultura princesa Disney, que el mundo gira a su alrededor, que se casaron y fueron felices, que el propósito de la vida es ser lo que ella quiera, sino que formemos hijas de Dios, que sean capaces de sobreponerse a su carga, a su carne por el espíritu y desde jovencitas renunciar a sí mismas. No ser unas jovencitas caprichosas o ensimismadas y vanas, sino unas jovencitas que pueden darse por otros. Y yo creo que si formamos hijas así y nosotras las modelamos con nuestro ejemplo, vamos a estar poniendo los cimientos de una descendencia y unos matrimonios diferentes, unos matrimonios para Dios que vamos a ver que van a poder ser más fácilmente unas esposas ayudas idóneas y mujeres virtuosas, que no se centran en sí mismas o en lo que su engañoso corazón les muestre, sino que guardan su corazón y dependen del espíritu, que se sobrepone a las emociones. Yo creo, Noemí, que es muy importante también empezar a ver nuestra vida y nuestra labor en el hogar como una ofrenda a Dios. Eso lo leí en el libro Teología del Hogar y para mí fue muy revelador porque es poder entender ese valor tan grande que tienen las tareas sencillas y cotidianas que nosotros hacemos día a día, pero lo grande que esto genera para el futuro. Porque cuando nosotros pensamos solamente como en lo terrenal y nos mantenemos en este plano de lo que estamos haciendo, lavamos platos por la mañana, al mediodía, por la noche y entonces lavamos ropa todos los días y todos los días se ensucia. O sea, cuando empezamos a ver como todo ese plano terrenal, creo que es muy común y lo más normal que puede pasar es que lleguemos a esa queja, ¿cierto? A ese cansancio de que estoy haciendo lo mismo todos los días y entonces ya me amargo y bueno, pasa todo lo que normalmente pasa. Pero cuando nosotros vemos que verdaderamente esto que yo estoy haciendo no es solamente
en el plano terrenal, sino que yo estoy ofreciendo esta labor como una ofrenda a Dios y que es un servicio a Dios, más allá que a mi familia, que también es hermoso poder servirle a mi familia como prójimo, pero lo primero que estoy haciendo es ofreciendo mi servicio a Dios. Yo creo que nuestra perspectiva cambia y eso hace que inmediatamente lleguemos a ese punto que tú dices de la gratitud, ¿cierto? De entender que eso es más alto, ¿cierto? Esto que yo estoy haciendo no es solamente para el momento, no es solamente para que mis hijos estén bien o para que mi esposo esté bien, sino que esto tiene una trascendencia, esto trasciende. Entonces, creo que es muy importante tener eso presente. ¿Cómo nos mantenemos más en ese plano que en el otro plano de la queja? ¿Cómo hacemos para mantenernos más ahí? Sí, tienes toda la razón. Creo que el punto está en nuestra mente. De nuestra mente surgen ideas que son conexiones con el mundo real. Y nosotros cuando conocemos a Cristo, viene una renovación, pero es la renovación va siendo progresiva. No es como, o sea, sí es cierto que nueva criatura soy, con el potencial de llegar a ser como Cristo, pero el proceso transcurre mientras yo esté en esta tierra. Y nuestra mente es tan secularizada, así hemos sido entrenados, y tan susceptible a los engaños, que vemos todo como el mundo lo ve, aún siendo ya creyentes. Y la renovación necesita suceder con la palabra. Hay un versículo que dice que el esposo lava a la esposa con la palabra y eso es algo que debemos pedirle a Dios, no exigirlo, pero sí pedirle que sea el marido el que nos esté discipulando para nosotros poder ser renovadas en esta mente carnal. Y tenemos la esperanza de que la palabra dice que tenemos la mente de Cristo. Yo pienso que todo parte de allí. Si yo concibo la vida como una mujer egoísta, entonces nada me va a satisfacer. Pero en el momento en que mi mente sea renovada, yo voy a poder ser transformada. Como tú dices, qué importante es entender que toda nuestra vida es adoración. ¿A quién estoy adorando? No es como que si voy a adorar o no, lo voy a hacer, pero ¿a quién? ¿A un ídolo? ¿A la plena satisfacción en el aquí y el ahora? Eso se llama existencialismo, ver la vida sin visión a futuro, sin visión a la eternidad. Solo aquí, mis conflictos, mis luchas como mujer, me pueden hundir si yo no tengo una visión de lo eterno, visión de lo importante que es, que sube como olor fragante ante Dios, como perfume, el que yo pueda tener ese sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Un sacrificio muy práctico en todo lo que no me gusta en mi carne, pero que sé que a Él le honra. Pero eso solo se puede vivir por fe, en lo que tú crees. Si tú crees que esto es real, entonces la dimensión en la que entras es otra. Pero si tú crees que eso es un cuento de hadas y que suena muy bonito, pero que no es así, pues nunca vas a poder experimentar esa otra dimensión. Y aquí la palabra visión creo que es clave. ¿Dónde está tu visión? ¿Dónde está tu mente? Dice la palabra que necesitamos derribar fortalezas mentales. En el pensamiento está la lucha, en donde puedo yo caer en pecado, caer en desesperación, en ansiedad y en depresión, o en mi mente puedo ser renovada y entonces llevar cautivo. Viene un pensamiento que me dice, tú no vales nada, estás desperdiciando tu vida, no te lo van a agradecer estos ingratos. ¿Y qué va a ser de ti? Y mira las demás como ya tienen esto y hacen lo otro, y tú, pobrecita de ti, eres una víctima. En ese momento me debo sorprender a mí misma y decir, no es así. Y digo, hablo la palabra, me hablo a mí misma, ¿por qué te abates, alma mía? Espera en Dios porque aún he de alabarle. Debo tener la palabra escrita ahí en mis fregadero, ahí en mi ducha, ahí en mi cama, ahí en los lugares en donde viene ese desasosiego, las luchas del alma, entonces la palabra es esa ancla firme contra las arenas movedizas
del humanismo, del ateísmo. Y algo clave, Marle, que yo quiero decir hoy es el cuerpo de Cristo. Dios nos ha dotado con bendiciones tan grandes y una de esas es el cuerpo de Cristo. Él dice que para eso estamos nosotras como mujeres, para enseñarnos unas a otras a amar a nuestros esposos, a cuidar de nuestras casas y amar de nuestros hijos. Si una mujer cercana a ti puede discipularte, qué mejor que sea la mami. No siempre es así, no siempre hay esa posibilidad, pero siempre hay alguna mujer en el cuerpo de Cristo que nos puede, lleva delantera y que nos puede animar, que nos puede decir, la visión es esta, levanta tus ojos, ve más allá de tu situación, ve más allá de tus circunstancias, porque Dios tiene para ti algo especial. Para mí eso es clave. Qué bueno que mencionas eso, Noemí, porque precisamente este espacio ha nacido de ese deseo, de que podamos crecer juntas, unas con otras, de que podamos escuchar esos consejos tuyos de una mujer que ha vivido tantas experiencias y que durante tantos años ha venido Dios trabajando en su vida y ahora nos puedes dar una visión, ¿cierto?, tan clara y nos puedes ayudar a entender un poco al respecto. Y qué tan lindo eso que dices de que nosotras mismas tenemos que empezar a predicarnos nosotras mismas la palabra, ¿cierto? Tenemos que decirnos a nosotras mismas porque nuestra cultura, todo lo que está a nuestro alrededor, incluso en algunas iglesias, tristemente, el discurso es otro, ¿cierto? El discurso de la cultura hoy en día es totalmente contrario a lo que Dios nos ha dejado como su diseño para nosotras. Entonces, qué tan importante es que nosotras entendamos la importancia de conocer la palabra, de refugiarnos en la palabra, de memorizar la palabra, porque es la que nos va a rescatar en esos momentos en los que de verdad sentimos que no vamos a poder. Precisamente el próximo episodio vamos a estar hablando un poco de eso, esas voces de afuera, esas voces de la cultura que hoy en día están sonando tan fuerte y que están llegando a nuestros oídos y no solamente están llegando a nuestros oídos, sino que permitimos que ingrese a, a nuestra mente y estamos aceptando esas ideas como verdaderas. Entonces, Noemi, te espero, te invito para el próximo episodio para que podamos hablar un poco de eso, de lo que se dice afuera acerca de nuestro diseño y vamos a compararlo con lo que dice la palabra, ¿te parece? Sí, muchas gracias, Marle, por este espacio. Creo que así es. Creo que Dios prepara y da la gracia para que sobreabunde en estos tiempos donde el pecado está abundando. Te felicito por eso y con mucho gusto, si Dios nos permite, estaremos aquí de nuevo. Claro que sí, gracias Noemí. Invito entonces a todas las que nos están escuchando a compartir este episodio con una persona que necesita escucharlo y también a que nos dejen sus preguntas. Si necesitan hacernos preguntas, contarnos cosas, déjenos sus comentarios y también cuéntenos qué otros temas quieren que nosotros abordemos entonces en este espacio de Mujer Diseño Original. Bendiciones, Noemí.